Bendiga a todos. Tengo el privilegio nuevamente de estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy un día un poquito más caluroso que los anteriores. Ya está viniendo el verano, ya se viene lo bueno. Por lo menos a mí me alegra mucho que venga el sol. Soy muy amante de ese sol parisino calientito aquí, que el frío nos mata, ¿verdad? Pero damos gracias también a Dios por el frío, porque por el frío se eliminan muchas bacterias, muchas cosas que hay en el aire, así que también se agradece por el frío, pero preferimos el calorcito. Bien, mis hermanos, les damos la bienvenida a todos, que el Señor les bendiga. Como ustedes saben, continuamos con el estudio de esta carta de Santiago y nos encontramos ya prácticamente en el final, en el capítulo 5. De esta carta que vamos a estar mirando. Creo que hoy es el penúltimo sermón y ya la siguiente semana el último, y cerramos ya con broche de oro, como dicen por ahí, esta carta de Santiago. Así que qué bueno que ha sido Dios que nos ha permitido estudiar otra carta más de su palabra, y así seguiremos con la bendición del Señor estudiando su palabra, siendo edificados, exhortados, animados a través de ello. Quiero invitarles entonces a que busquen en sus Biblias en el capítulo 5 de Santiago, y vamos a estar considerando el día de hoy los versículos 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Ya hemos estado de pie, así que les voy a dejar que estén sentaditos para que no se cansen. Dice así la palabra del Señor en el versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amado Dios, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos permites como iglesia reunirnos en tu nombre a festejar tu resurrección, tu vida, tus promesas, tus atributos, bendito Dios, todo lo que tú nos has prometido y nos has dado por medio de Cristo, Señor. Te hemos alabado, te hemos bendecido, y una vez más ahora rogamos que tú nos bendigas por medio de tu palabra, Señor, que podamos tener unos oídos atentos, un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, bendito Señor, y que tú puedas así obrar en nuestros corazones conforme a tu voluntad y tu gracia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ya al llegar a esta parte casi final, como decía, de la carta de Santiago, algo que podemos nosotros notar es que Santiago empieza, o más bien termina así como empezó, hablando del tema de la oración. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, en el versículo 5, Santiago empezó diciendo: si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Nos está hablando de orar, ¿verdad? Y más adelante dice: pero pida con fe. ¿Lo recuerdan? Sé que algunos no lo recuerdan, pero les voy a creer que lo recuerdan para poder continuar. Entonces, ya aquí finalizando, Santiago vuelve a tocar este asunto de la oración y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si ve, él empieza diciendo: les falta sabiduría, pídanla a Dios, oren con fe. Y aquí al final él termina diciendo: ¿está alguno de entre vosotros enfermo? ¿Está afligido? Haga oración.
Así termina Santiago, así como comenzó. Mis hermanos, nuestro Dios nos ha dejado en su palabra algo que conocemos nosotros como medios de gracia, para que mientras estemos sobre esta tierra como peregrinos, para hasta llegar a la patria celestial, nosotros podamos asirnos de estas gracias que el Señor nos ha dejado. Una de esas gracias es la oración. Es la oración que el Señor nos ha dejado para comunicarnos con Él. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre la tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre celestial y buscar su guía diariamente. Entonces nosotros haremos bien en abrazar esta gracia que el Señor nos ha dejado. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre celestial, y alguien ha descrito la oración como la comunión del alma con Dios. ¿Cómo se comunica nuestra alma con Dios? Por medio de la oración. Es el único medio. Ahora bien, si yo le pregunto a ustedes que están aquí en este salón, ¿es para ustedes importante y primordial la oración? Muchos me van a decir amén. Yo esperaba esa respuesta. Van a decir amén, hermano. Claro que sí. La oración es importante, eso es obvio. La pregunta entonces es ¿por qué no oramos como deberíamos? Si la oración es importante para nosotros, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no dedicamos más tiempo a la oración? La oración, mis hermanos, es una parte esencial y fundamental de la vida cristiana, de todo creyente. Pero muchas veces en la realidad de nuestra vida, nosotros luchamos todo el tiempo cuando es momento de orar. Luchamos, hay una batalla en nosotros, ¿verdad? Hacia creer que la oración tiene una cierta eficacia. El hecho, mis hermanos, es que si nosotros no vemos la importancia de la oración, lo importante que ella es, nosotros poco a poco vamos a dejar o ir dejando de orar. Vamos no a darle mucha importancia a este principio de orar, y nos va a costar trabajo más adelante orar, nos va a costar trabajo venir a la iglesia a congregarnos, nos va a costar trabajo venir a las reuniones de oración los días viernes a las 8 de la noche, porque no le damos importancia a la oración. Y poco a poco nos vamos enfriando y vamos dejando. Pero por eso Santiago en el versículo 16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿crees esto tú, mi hermano? ¿Crees que la oración de Dios es eficaz y que puedes lograr mucho cuando oras verdaderamente y constantemente al Señor? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no hemos recibido lo que hemos orado. No hemos recibido lo que le hemos pedido al Padre. Y muchas veces, por causa de eso, nosotros hemos dejado de confiar en la oración. Y hemos preferido dejar de orar. No hemos recibido la petición que le he hecho al Señor, la respuesta de parte de Dios como que ha parecido tardar, Dios no responde, y muchos hemos dicho, ¿para qué orar? No vale la pena. He clamado tanto por esta situación, he orado tanto por esto que estoy orando, y parece que Dios no contesta, no escucho su voz, no hay ninguna respuesta porque todo sigue igual. ¿A cuántos nos ha pasado? Y hemos de esa manera desistido, dejar de orar. Es por eso que vamos a estudiar, mis hermanos, este tema de la eficacia de la oración que Santiago plantea aquí, reconociendo su importancia en nuestra vida personal y en la vida como iglesia también, porque es muy importante esto. Amén. Entonces, vamos a pasar a considerar un primer punto que he puesto, la eficacia de orar en toda circunstancia. La eficacia de orar en toda circunstancia para los que anotan. Dice Santiago 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La primera implicación, mis hermanos, que vemos en este pasaje es que sin importar la circunstancia por la que el cristiano esté atravesando en su vida, sea de aflicción, sea de alegría, el cristiano debe tener una comunión íntima con Dios. Esa comunión debe ser permanente con Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Santiago. Y él está hablando de una manera singular primeramente. Dice, ¿está alguno entre vosotros? Alguno, ¿verdad? Singular. ¿Está alguno entre vosotros enfermo o afligido? Ore a Dios. Haga una oración. En esos momentos, mis hermanos, de aflicción, es donde el creyente debe aferrarse más a la oración. Es donde nosotros debemos acercarnos más al Padre y depender de Él con toda confianza, acercarnos al trono de la gracia y clamar al Señor.
Así nosotros vamos a demostrar una completa dependencia de Dios, reconociendo que nosotros sin su ayuda no somos nada, reconociendo que necesitamos de su mano. Pero ¿cuál es nuestra primera reacción en la realidad, por lo menos de la mayoría, cuando atravesamos por una situación difícil? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Muchas de esas reacciones es quejarse, muchas de esas reacciones es desanimarse, otros contienden contra Dios y le preguntan a Dios, ¿por qué a mí nuevamente, otra vez, me toca pasar por lo mismo? Y comenzamos a contender contra Dios cuando atravesamos por aquella dura prueba. ¿Cómo es posible que un Dios tan amoroso permita que otra vez yo pase por esta prueba? Y muchos tienen en mente que no vale la pena orar. ¿Para qué si Dios no responde? Como decía al principio. Y de esta manera entonces comienza el enfriamiento. Comenzamos a enfriarnos, comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a alejarnos de la iglesia y comenzamos a buscar soluciones en las cosas del mundo, en los amigos, en los consejos que nos dan, que no son sabios y obviamente no son para nada bíblicos, y terminamos peor, completamente apartados de la voluntad de Dios. Así pasa muchas veces. Es por eso que nosotros debemos recordar que la oración eficaz del justo puede mucho, que Dios reescucha y va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es por eso que Pablo en Efesios 6:18 dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, nosotros debemos tener en esto presente, mis hermanos, en oración. Debemos orar con toda súplica delante del Señor. Debemos orar, estar velando en esto, no desmayar. Y como dice aquí, perseverando en la oración. La oración es un camino de perseverancia. Es un camino de insistir, de velar, de estar suplicando delante del Señor. Porque de esta manera le decimos al Señor que nosotros no podemos y que necesitamos de su ayuda cuando estamos atravesando aflicciones. Pero el pastor Santiago, que conoce muy bien a sus ovejas, y Dios que nos conoce a nosotros también, nos dice luego en la segunda parte, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque otra de las tendencias que tienen muchos de los creyentes es que cuando las cosas van bien, cuando todo está perfecto por casa, cuando no hay ninguna circunstancia adversa ni tribulaciones, nos comenzamos a descuidar en orar. Nos comenzamos a descuidar en tener esa comunión con Dios. Cuando tu trabajo va bien, cuando tus hijos te obedecen en todo, cuando tu matrimonio va bien y piensas que todo lo has logrado porque tú has sido muy inteligente, muy sabio, comienzas a olvidarte de que todas esas cosas las ha permitido Dios para tu vida y dejas de orar. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros debemos recordar que cuando estamos en esos momentos y que nos olvidamos de orar a Dios, Dios muchas veces va a permitir que vengan circunstancias adversas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que Dios, en el Salmo 138:6, dice, Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Cuando nosotros en nuestro corazón pensamos que las cosas van bien en casa, que todo en la vida nos va bien porque nosotros hemos planificado, hemos organizado, porque oramos más, porque leemos más la Biblia, etcétera, y pensamos que todo lo hemos logrado por nuestra fuerza, Dios va a venir a tambalearnos para que tú no te olvides de decir gloria a ti, Señor, porque tú lo has permitido. Y por eso dice el Salmo 138 que Jehová atiende al humilde. ¿Por qué? Porque es en los momentos de aflicción donde tu corazón va a venir de estar altivo a estar humilde. Y como Dios te quiere cerquita de Él, tiene que permitirte que tú atravieses por alguna situación adversa para que tu corazón se humille delante de Él y tú estés cerca del Señor. Y es por eso, mis hermanos, que muchas veces Dios va a humillarnos para que reconozcamos que dependemos de Él. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos esto verdaderamente, de que cuando las cosas van bien tenemos que adorar a Dios, cantar con salmos, con himnos, con cantos espirituales delante de Dios, créame que muchas pruebas que el Señor ha permitido no las permitiría en nuestra vida. Muchas. Entonces, cada uno de nosotros debería meditar y reflexionar cuál es mi situación en este momento. Debemos reflexionar cuál es mi reacción ante estas diferentes circunstancias. ¿Qué hago yo cuando estoy afligido?
¿Cuál es la tendencia que yo tengo? ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Me quejo con Dios? ¿Le reclamo a Dios? ¿Le digo por qué nuevamente estoy pasando por esto? ¿O le sigo adorando y le sigo glorificando y dependiendo de Él? Y asimismo debo ponerme en la otra circunstancia, cuando yo estoy alegre, cuando las cosas van bien, cuando todo marcha perfecto en mi vida, es que yo le estoy dando la gloria que Él merece. Es que yo estoy reconociendo que todo esto es por gracia y misericordia o porque yo me lo merezco. Esto debe ayudarnos a reflexionar en cuál de estas circunstancias te encuentras tú, mi hermano, el día de hoy. El primer paso es reconocer cuál es tu pecado. ¿Para qué? Para que la próxima vez que el Señor te permita pasar por alguna tormenta, tú en lugar de quejarte, enfoques tu mirada en el Señor y puedas confiar en Él. Para que esto no te lleve a ti a quejarte, a desanimarte y para que te vuelvas la espalda a Dios y te alejes de Él. Asimismo, si las cosas van bien, hay quietud, hay bonanza en tu hogar, tú no te olvides de alabar a Dios. Tú no te olvides de adorarle a Él con himnos, cánticos espirituales, como le dice la palabra de Dios también. Amén. Entonces entendemos por qué la importancia de orar en toda circunstancia, mis hermanos. Porque tenemos estas dos tendencias. O nos quejamos cuando nos va mal, o nos olvidamos de orar cuando todo va bien. Entonces debemos orar en toda circunstancia, en todo momento. Eso es lo que nos dice Santiago, lo que Santiago está hablando aquí. Ahora, yo sé que este pasaje de Santiago, mis hermanos, ha causado muchas controversias, porque muchos lo han enfocado en otro sentido. Y es lo que vamos a mirar ahora más adelante. Pasemos a considerar un segundo punto. Ya vimos en primer lugar que cada uno debe orar individualmente sin importar la circunstancia. Vamos a mirar ahora la oración eficaz de los ancianos. La oración eficaz de los ancianos. Dice el versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo primero, mis hermanos, que debemos resaltar aquí, y abro un gran paréntesis para hablar de esto, es que los ancianos de la iglesia, es decir, los pastores, no los ancianos de Cana, los más viejitos, los pastores, dice ahí que no están llamados solamente a orar por las ovejas cuando están enfermas, sino que deben orar por ellas en todo tiempo, porque dice la Biblia que los pastores van a dar cuentas delante de Dios de las ovejas el día que el Señor venga a llamar a pedir cuentas. O sea, no solamente voy a orar por ellas cuando están enfermas, sino en todo tiempo. Lo segundo es que vemos es que una iglesia bíblica debe estar siendo gobernada por una pluralidad de ancianos. Por una pluralidad de ancianos que ejerzan ¿cómo se dice? Una misma autoridad delante de Dios. Una misma autoridad para la congregación. Hombres que tengan un carácter conforme a 1 de Timoteo 3, que se ocupen de gobernar bien la iglesia. La casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad, como dice Santiago a Timoteo en el capítulo 3. Que ejerzan autoridad en paridad, es decir, que ninguno tenga más autoridad que el otro. Porque cuando eso pase y hay iglesias donde hay una pluralidad de ancianos, entre comillas, siempre hay un pastor que ejerce autoridad sobre los demás. Y eso no es bíblico. Porque eso es una manera piramidal de gobernar la iglesia y hay un faraón que gobierna y los demás tienen que estar sometidos a su voluntad. Y la Biblia nos enseña que en la pluralidad de ancianos debe haber autoridad y una paridad de autoridad. Es decir, todos tienen la misma autoridad. Y esto también nos enseña, mis hermanos, que es bueno que en una iglesia haya ancianos, haya pastores, y qué bueno que Dios levante en todas las iglesias más hermanos con ese corazón y deseo de pastorear su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque si algún hermano enferma en la iglesia, ¿cómo podemos cumplir con esto que Santiago nos dice? Llame a los ancianos para que oren por él. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante. Entonces, estos ancianos son los que deben orar por las almas de esa iglesia, pero quienes también deben estar allí cuando algún miembro de la iglesia, de la comunidad, esté pasando por alguna enfermedad o situación difícil para que vayan y oren por él. Ahora, según este contexto inmediato que tenemos y según varios comentaristas, llegan a la conclusión de que es el cristiano enfermo que debe de llamar a sus ancianos. Es el cristiano enfermo. Es decir, no sé si muchas veces tal vez puede ocurrir que un hermano se enferma en la congregación
no lo vemos algunos días, algún tiempo, y vuelve a venir a los tiempos, o alguien comenta, es que fulanito estaba enfermo, estaba en el hospital. Y a veces el pastor puede decir, bueno, yo no me he enterado, yo no he sabido nada de esto. Y el hermano puede estar enojado con su pastor o sus pastores porque no lo fueron a visitar. Pero aquí Santiago dice que cuando estás enfermo, tú debes llamar a los ancianos para que vengan a orar por ti. No debe ser al revés, ¿verdad? Ellos, el que está enfermo debe llamar para que los ancianos vengan y oren por él. ¿Y cuál es el deber de los ancianos? Orar por ellos. Y aquí vamos a ver un pasaje que ha causado controversia. Dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y este pasaje ha causado mucha controversia, mis hermanos, y lo vamos a ver ahora, porque muchos han abusado de este pasaje, dándole un enfoque diferente a lo que Santiago quiere darle. Y es lo que vamos a mirar ahora. Muchos han llegado a creer que el aceite tiene un poder milagroso, un poder extraordinario. Y ahora usted va a ver en iglesias a cristianos que le echan aceite al carro, que le echan aceite a la casa, que le echan aceite al perro, porque piensan que el aceite tiene un poder milagroso. Pero cuando nosotros estudiamos el pasaje de la Escritura, vemos que Santiago no está hablando del aceite. Santiago está hablando de la oración. Y lo menciona varias veces, la oración eficaz, oren por ellos, hagan oraciones, hagan súplicas. Esa es la verdad central de este pasaje, mis hermanos. Entonces, ¿será que hay algo especial en el aceite mismo en sí? No hay ninguna cosa especial en el aceite. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos? El asunto es que en aquella época el aceite sí se usaba de alguna manera como una forma medicinal, porque recuerde que en aquellos tiempos no había todavía medicina, no había pastillas, no había cremas tan sofisticadas como las que hay hoy en día para sanar una herida tal vez, o una enfermedad, un dolor. Entonces se usaba de esa manera, de una manera medicinal en aquel entonces. Pero también el aceite, ya en el contexto bíblico y en lo que vemos en el pasaje, es que era un símbolo de la presencia y la aprobación de Dios. El aceite era un símbolo de la presencia y la aprobación de Dios. Y el aceite se usaba comúnmente para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas de aquel entonces, para que ejerzan ese ministerio que Dios les había dado. Se les oraba por ellos y se les ungía con aceite, porque eso era simbólicamente que Dios estaba allí, la presencia de Dios, aprobando aquello que estaban haciendo los ancianos que estaban orando por aquella persona. Entonces, mis hermanos, en este contexto, Santiago dice que los ancianos deben venir al enfermo y orar por él y ungirle con aceite, con el sentido de que Dios está ahí en medio de ellos, de que Dios está aprobando esa oración, de que Dios está también ahí en medio de ellos por medio del aceite, que es un simbolismo de la presencia de Dios. Y no tiene ninguna otra cosa especial el aceite. Amén. Mire cómo esto tiene una mejor comprensión cuando leemos el versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice, y el aceite que tú le eches salvará al enfermo. No dice, la oración de fe que se haga, esa es la que va a sanar al enfermo. Ahora, primeramente aquí otro texto también mal interpretado y que vamos a tratar de aclarar en esta tarde con la ayuda del Señor, de cual muchos hacen usos para manipular y enseñar. Y ellos te dicen, mira, si tú oras con fe, Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Si tú oras con fe, Dios está obligado a dártelo, porque Santiago 5:15 dice que si tú oras con fe, Dios te lo va a dar. Y se ha mal interpretado este pasaje, y por ahí hay muchos milagreros que van de iglesia en iglesia diciendo que ellos tienen mucha fe y que si tú permites que esa persona ore por ti, te va a sanar porque él tiene mucha fe. Entonces viene ese milagrero a la iglesia, pide ofrendas, pide dinero y la gente pasa adelante al púlpito. Ese milagrero ora por estas personas y da la casualidad de que esas personas no sanan. ¿Y cuál es la excusa de él? Dice, bueno, yo tengo fe, yo he orado al Señor. Lo que pasa es que tú no tienes fe. Y te vuelcan el pasaje y terminan llevándose tu dinero. Le han dado una mala interpretación a este pasaje, mis hermanos. Es por eso que nosotros debemos analizar lo que nos dice el contexto de otros pasajes con referente a esto que Santiago está planteando aquí. ¿Es que verdaderamente si yo o pedir con fe es una garantía de que Dios cumplirá lo que yo le pida? Esa sería la pregunta. Y para empezar vamos a mirar un pasaje en Juan 14, versículo 13. ¿Qué dice ahí Juan 14, versículo 13?
El Señor Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Cuál es el fin de la oración de lo que tú estás pidiendo a Dios? ¿Que Dios te conteste tu oración o que el nombre del Padre sea glorificado? Según el pasaje, que el nombre del Padre sea glorificado, ¿verdad? Entonces, si sanar a una persona no va a traer gloria a Dios, ¿ustedes creen que por orar con mucha fe Dios la va a sanar? ¿Sí? ¿Reflexionan conmigo, hermanos? No, porque la oración de fe, mis hermanos, es una oración que va a glorificar el nombre del Padre. Es una oración que va a glorificar el nombre de Dios. No es una oración con la cual yo puedo torcer el brazo a Dios, yo puedo venir delante de Él y exigirle, porque Santiago 15 dice que si yo oro con fe, el Señor me lo tiene que dar. No, no tiene nada que ver con esto. Es una oración en la que el nombre de Dios va a ser mayormente glorificado y muchas veces Dios va a ser más glorificado por medio de la aflicción que tú estás atravesando. Hay muchos testimonios de personas que están enfermas, que le han dado su vida al Señor y que sus vidas por medio de esa enfermedad glorifican el nombre de Dios grandemente. Porque ellos muestran la fe y la confianza y la esperanza que tienen en Dios, aún estando enfermos. Ahora mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Escuchen bien, mis hermanos. Dios va a responder a nuestras oraciones siempre y cuando se hagan conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Nosotros tenemos el mayor ejemplo de esto, al Señor Jesucristo mismo. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando Cristo oró, estando en esta tierra, estaba afligido, yendo a ser entregado, yendo a ser crucificado. Cristo oró y le dijo, Padre, libra de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora la pregunta aquí, ¿Jesús era un hombre justo? Claro que sí. ¿Es que Jesús oró con fe? Claro que sí. Y es que Dios le respondió. No, no le libró de esa angustia. ¿Por qué? Porque la angustia que iba a pasar Jesús en la cruz para salvarnos a nosotros iba a traer mayor gloria al Padre que salvar a Jesucristo de que muere en la cruz. Eso trajo mayor gloria a Dios. Y es por eso, mis hermanos, que entonces nosotros debemos entender este pasaje a la luz del contexto de lo que nos enseña la Biblia acerca de la oración con fe, para no caer en el error. Entonces, si tú escuchas a alguien decir que si tú oras con fe y Dios está obligado a responder tu oración, eso es una herejía. Eso no es bíblico porque Dios no está obligado a contestar tu oración si no está conforme a su voluntad y si no le va a traer gloria a Él. Amén, mis hermanos. ¿Tenemos ahí? Ahora, una vez más, lo que podemos recordar, mis hermanos, la oración de fe no es que como tú tienes mucha fe, Dios te va a conceder cualquier cosa. Y escucha esta frase que yo anoté. La oración de fe o del que ora con fe, primeramente reconoce que Dios es soberano y que Él responderá a esa petición si es conforme a su voluntad y para su gloria. Repito, para los que apuntan. La oración de fe o del que ora con fe, primeramente reconoce que Dios es soberano y que Él responderá a esa petición si es conforme a su voluntad y para su gloria. Pero si alguien se queda con duda, tal vez acerca de esto, quiero darle algunos ejemplos bíblicos de que Dios no siempre ha sanado físicamente cuando se ha orado con fe. Vamos a ver esto, mis hermanos. Primeramente, recordemos que este libro de Santiago fue escrito aproximadamente en el año 45 después de Cristo. Se cree que fue escrito este libro de Santiago. El apóstol Pablo escribe su carta a Timoteo en el año 65 aproximadamente, después de Cristo. Es decir, que Santiago ya tenía esta información de la oración de fe que Santiago plantea en él. Y él escribe a Timoteo, y Timoteo estaba pasando por alguna enfermedad, por algún dolor de estómago. Ustedes habrán leído este pasaje. Y Santiago, ¿qué es lo que le recomienda a Timoteo? Le dice que tome un poco de vino para sus dolores de estómago. Ahora, no le está diciendo emborráchate, Timoteo, no vayan a creer eso. En aquel tiempo el vino
era usado también como de una manera medicinal, porque en aquel tiempo no existía el alcohol todavía y no se mezclaba el jugo de uva con el alcohol. Era algo fermentado que se usaba también en ese tiempo para el dolor de estómago, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para sus dolores de estómago. Pero, ¿por qué no le dijo Pablo? Mira, Santiago dice que si tú oras con fe vas a ser sanado y que si llamas a los ancianos, ellos te van a ungir con aceite y tú vas a sanar. Porque eso no es lo que Santiago está enseñando. Y porque eso es lo que los apóstoles enseñaron y entendieron también de parte de Dios. Ahora, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le recomienda esto, que tome algo de vino. Eso está en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pero luego, Pablo mismo es otro ejemplo. Él mismo estaba sufriendo una enfermedad, un aguijón en la carne, lo llamaba Pablo, de parte de Dios. Ahora, dice que Pablo oró 3 veces al Señor. El apóstol Pablo, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, un hombre de fe, un hombre que conquistó muchas almas para el Señor, un hombre que oraba al Padre seguramente con fervor, con fe y con toda confianza, oró 3 veces al Padre para que le sanara. ¿Y ustedes qué creen? Dios le dijo, no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo voy a ser más glorificado por medio de tu enfermedad. Yo voy a ser glorificado por medio de la aflicción que tú estás atravesando. Y si tú entiendes esto, Pablo, esto va a traer más gloria a mi nombre que el que yo te sane. Entonces, ¿estamos viendo esto, mis hermanos? Asimismo, yo quiero animarte hoy a que si tú estás pasando por alguna enfermedad, si usted estás pasando por alguna aflicción, si tú estás pasando por alguna tempestad en tu vida y no has tenido respuesta de Dios, no desistas, mi hermano. No te desanimes. Sigue clamando al Señor, sigue confiando en Él y escucha lo que Pablo le dijo, lo que el Señor, le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque muchas veces Dios quiere verte ahí humillado delante de Él, porque Dios está cerquita del humilde y mira de lejos al altivo. Y Dios sabe y es soberano que puede que nosotros al recibir la respuesta de nuestra oración, nos comencemos a apartar de Él y acabemos alejados de su presencia. Entonces el Señor tiene que mandar pruebas muchas veces para poner humildes nuestros corazones y que estemos todos los días delante del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, primer punto, la eficacia de orar en toda circunstancia. Segundo punto, la oración eficaz de los ancianos. Para ir finalizando, vamos a ver un tercer punto. La oración será eficaz si reconoces tus pecados. La oración será eficaz si reconoces tus pecados. Versículos 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En esta penúltima sección, mis hermanos, parece que Santiago tiene en mente lo que ya Cristo enseñó en Mateo 5. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Mateo 5? No se recuerdan, ¿verdad? Yo les voy a hacer recuerdo. En Mateo 5, versículos 23 y 24, el Señor nos dio una enseñanza a nosotros como iglesia, como congregación. Y el Señor nos dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, la ofrenda es bíblica, mis hermanos, no es nada inventado, el Señor está hablando de esto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja tu ofrenda allí a un lado, no me des tu ofrenda, delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros, para que seáis sanados. ¿Ve la relación? Santiago sabía esto, mis hermanos. Una de las razones por la cual muchas veces no aprendemos en la iglesia, nos cuesta entender la palabra de Dios. Una de las veces de por qué no podemos tener una comunión más íntima con Dios y parece como que Dios no nos escucha, puede ser, mis hermanos, no es que el predicador sea malo, sino que puede ser que tú no te has reconciliado con algún hermano que tienes alguna queja.
Posiblemente puede ser que tú tienes algo contra alguien y estás guardándolo en tu corazón y por eso Dios no te permite que tú sigas adelante. Porque el Señor está esperando que tú dejes tu ofrenda a un lado y vayas y te reconcilies con tu hermano primeramente. Nosotros debemos confesarnos nuestros pecados, mis hermanos. Debemos perdonarnos nuestros pecados los unos a los otros para poder ser sanados. Lamentablemente, muchos de los conflictos que ocurren en las iglesias es porque nosotros estamos en pecado. Muchas veces tenemos problemas en el hogar con el cónyuge, tenemos problemas en el hogar con nuestros hijos, tenemos problemas en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, y muchas veces venimos cargados a la iglesia con todo esto, y cuando algún hermano me mira mal, hace algo, empieza la discusión. Porque venimos cargados y no hemos confesado nuestros pecados, y venimos a la congregación, a la iglesia, y traemos eso y acarreamos a todo el mundo. Y cuando esto sucede, mis hermanos, debes saber que tu comunión con Dios está siendo estorbada. Tu comunión con Dios está siendo estorbada porque tú has rehusado a perdonar o a pedir perdón cuando te han ofendido o has ofendido a alguien, y todo esto lo haces por causa de tu orgullo. Y Dios no va a escuchar tu oración. Es por eso que el Señor dice en Mateo, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven a mí. Dios te dice, yo no quiero tu adoración y no puedo escucharte hasta que tú no te reconcilies con tu esposo, con tu hijo, con tu compañero de trabajo, con tu hermano o tu hermana en la iglesia. Yo no voy a escuchar tu oración. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Esta sanidad muchas veces puede ser física, porque también hemos enseñado que muchas veces Dios, ahora mismo cuando vimos el pasaje de la Santa Cena, cuando se toma la Santa Cena indignamente, muchos duermen o están enfermos por causa del pecado, ¿verdad? Pero la sanidad de la que se refiere aquí Santiago está hablando de una sanidad espiritual. Tu relación con Dios está siendo afectada por la relación con tu hermano que está rota, con tu prójimo. Y tú, para poder sanar esa relación con Dios, primeramente debes sanar la relación con tu hermano. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Es por eso, mis hermanos, que entre nosotros debemos aprender a confesar nuestras faltas. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y, ¿qué dice Mateo? Ve a solas y habla con él. Queda bien con él, habla con él, dile lo que tú tienes, para que no sigas acumulando cosas en tu corazón. Ve a solas y habla con tu hermano, reconcíliate con él. Esto quiere decir que nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar. Si algún hermano viene a decirnos alguna cosa que tenemos, yo debo tener la disposición de perdonar. Así como el Señor nos perdona a nosotros todos los días. Todos los días les perdona el Señor, ¿sí o no? ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Y por qué nosotros no podemos acercarnos al hermano y decirle, mi hermano, tengo algo contra ti, quiero hablar contigo a solas? Y arreglamos las cosas. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte que si tú estás guardando falta de perdón en tu corazón, eso se va a convertir en amargura tarde o temprano. Esto va a terminar matándote espiritualmente y apartándote de Dios. Guardar rencor no es bueno. El rencor hacia una persona, alguien dijo que es como tomarte veneno y esperar que la otra persona muera. Tú te estás tomando un veneno tú solo, esperando que aquella persona muera. Imagínate. Es mejor irse a reconciliar sin darte cuenta de que tú estás muriendo primeramente. Ahora, lo terrible de esto, mis hermanos, es que estas cosas no solamente te afectan a ti, tu relación con Dios, sino que esas cosas afectan a la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro está siendo afectado por alguna cosa, toda la iglesia es afectada. Si un día a ti te llega a dar algo en el dedo derecho del lado izquierdo de tu pie, te da algún honguito, alguna cosa, eso puede convertirse en gangrena. ¿Ustedes han escuchado la gangrena? ¿Cuál es la solución para cortar la gangrena? Tienes que cortarte el pedazo que está siendo afectado. Pero lamentablemente nosotros con nuestros pecados parece una gangrena. Venimos nosotros contaminados con eso y comenzamos a contaminar a los hermanos. Y acabamos destruyéndonos, mis hermanos. Y es por eso que nosotros debemos cortar con esto. Debemos cortar con estas cosas para que nuestra comunión con el Señor no sea afectada. Amén. Es lo que está diciéndonos aquí Santiago. Ahora,
Por la frase que tenemos al final en el versículo 16, muchos pueden decir, bueno hermano, el problema es que yo no voy a orar de esa manera porque yo no soy justo. Porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Muchos pueden pensar, mis hermanos, es que lo que pasa es que yo no soy justo. Yo todavía peco, me cuesta mucho perdonar o pedir perdón y no me considero tan justo delante de Dios. Bueno, déjame decirte que si tú no eres cristiano y si tu fe para la salvación de tu alma no descansa en la obra de gracia de Cristo en la cruz, es verdad. Por más que tú ores, Dios no te va a escuchar y no va a responder tu oración. Pero si tú eres cristiano, si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú lo has confesado como tu Señor y Salvador, la cosa es distinta. Porque tú has sido declarado justo delante de Dios en el momento que has creído en Cristo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En el momento que tú crees en el Evangelio, que tú crees y confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú recibes una posición de justificado delante del Padre. Y a partir de ese momento tú puedes acercarte a Dios confiadamente y orar delante de Él. ¿Y qué dice el versículo 2? Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada, mis hermanos, una vez que hemos sido justificados. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ahora tu oración es eficaz y ahora puedes orar directamente con el Padre y la oración eficaz del justo, puede lograr mucho, como dijo Santiago. Esto nos recuerda, mis hermanos, lo maravilloso del Evangelio. Esto nos recuerda, mis hermanos, cómo es que el Señor se fijó en nosotros, que en otro tiempo estábamos apartados completamente de Él, deleitándonos en nuestros pecados, no queriendo nada de Él. Y sin embargo, el Señor vino por medio de su sacrificio, Él murió por nosotros, nos dio el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados y ahora nos declara justos delante de Dios. Bendita gracia, mis hermanos, que hemos recibido y qué esperanza tenemos en Él, qué esperanza tenemos en el Evangelio de acercarnos al Padre confiadamente por medio de la fe. Ahora Santiago, para animarnos un poco más, nos da un ejemplo, para animarte a que ores con fe, para que tú no te desanimes, mi hermano. Santiago nos da un ejemplo y nos relata la historia de Elías. ¿Qué dice el versículo 17 y 18? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta historia usted la puede encontrar en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 17 al 19. Esta historia que Santiago está narrando. Ahora dice aquí que Elías oró, y el Señor contestó su oración. Pero dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Elías no era un superhombre que oraba y Dios le contestaba directamente. No, mi hermano, él era un hombre como tú y como yo. Él estaba algunos momentos alegre y a otros momentos tristes. Cuando Dios le respondía, gloria a Dios, estamos en victoria, vamos adelante, pero cuando Dios no contestaba se afligía, se ponía triste. Es más, le pedía a Dios, quítame la vida, Señor. Cuando ustedes lean la historia de Elías se van a dar cuenta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si ustedes recuerdan, después de que Elías hizo esta oración, Dios le paró la lluvia durante 3 años, luego volvió a orar y llovió, él subió al monte, oró para que cayera fuego, él demostró que Dios es el único Dios verdadero, cortó la cabeza de todos esos sacerdotes de Baal, demostrando así el poder de Dios. O sea, Dios demostró milagros, maravillas, muchas cosas. Dice que luego, después de un tiempo, la reina de aquella época comenzó a perseguirlo. ¿Y qué hizo Elías? Se comenzó a esconderse, tuvo temor, tuvo miedo y le decía al Señor, Señor, quítame la vida, yo no quiero vivir esto. Entró en depresión Elías, el profeta de Dios que fue arrebatado en carrozas de fuego. Era un hombre como tú y como yo, mi hermano. ¿Y a nosotros qué nos impide orar con fe? ¿A nosotros qué nos impide acercarnos a Dios si hemos sido declarados justos delante de Él desde el día que creemos en el Evangelio y que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador? No nos impide nada, mis hermanos. Tenemos la misma fe y la misma confianza delante de Dios para acercarnos a Él. Si tú estás pasando por una tribulación, por alguna enfermedad, por alguna situación adversa en tu hogar, acércate a Cristo confiadamente. Ora con fervor al Señor y el Señor va a responder conforme su voluntad.
y conforme a lo que traiga gloria a su nombre. Amén. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos visto esto muchas veces, este vaivén o este sub y baja en nuestras vidas. Cuando estamos bien, hay estudio bíblico en la iglesia, se apuntan 30. Cuando las cosas comienzan a ir un poquito mal, no escuchamos una contestación de parte de Dios, las cosas no parecen salir bien en el hogar, en la casa, comenzamos a menguar, ya no venimos a la reunión, ya no venimos al estudio y terminamos 10 o 5 terminando el estudio bíblico que hemos comenzado. ¿Por qué? Porque somos hombres cambiantes, porque dependemos mucho de nuestras emociones. Pero Dios no cambia, como escucharon las hermanas el día de ayer. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor nos dice a nosotros que no debemos desanimarnos, que debemos seguir adelante y confiar en su completa voluntad y su soberanía. Es por eso que yo quiero animarles en esta hora, mis hermanos, para ir finalizando, que no te dejes ganar por el desánimo, que recuerdes que ya has sido declarado justo delante de Dios y que cuando oramos fervientemente, cuando oramos constantemente, aunque las cosas no parezcan cambiar a tu alrededor, no dejes de confiar en Dios. Continúa orando por tu matrimonio. Continúa orando por la situación que te aqueja. Continúa orando por aquella enfermedad, por tus hijos que son rebeldes y no quieren escuchar la palabra de Dios. Continúa orando por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho y Dios va a contestar conforme a su voluntad. Amén, mis hermanos. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Bendito Padre Celestial, bendito Señor. Queremos agradecerte por este medio de gracia, Señor. Tan grande, tan inmerecido, tan sorprendente, pero que lamentablemente muchas veces descuidamos, Señor. Y sí, queremos confesarte que muchas veces somos débiles, nos amedrentamos, muchas veces tenemos dudas, conflicto en nuestro corazón, porque muchas veces no escuchamos una respuesta de tu parte. Muchas veces pareces estar alejado, bendito Señor. Pero lo que no debemos olvidar es que tú estás cerca, que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú estás obrando en nuestro carácter, en nuestra fe, Señor. Y que en lugar de desistir y de quejarnos, y en lugar, Señor amado, de amedrentarnos, debemos seguir orando fervientemente, porque hemos sido declarados justos delante de ti, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y aún, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces ni siquiera sabemos orar. Pero ahí está tu Espíritu intercediendo por nosotros, oh Señor, porque tú nos conoces bien y sabes de qué tenemos necesidad. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, perdónanos porque no hemos sido tan fervientes en la oración. Perdónanos porque muchas veces que hemos orado también hemos orado sin fe. Perdónanos, Señor, y permítenos ahora orar con fe. Permítenos, bendito Señor, confesar que tú eres nuestro Dios y que cuando oramos a ti, tú vas a contestar y vas a responder conforme a tu voluntad y que nada se escapa de tus manos, que tú nos conoces, Señor, y conoces nuestras necesidades. Pero también ayúdanos, Señor amado, a saber reconciliarnos con nuestros hermanos. Ayúdanos tú, Señor amado, como has hablado hoy, a saber pedir perdón, a saber perdonar, Señor amado, para que nuestra comunión contigo no esté afectada, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, bendito Señor. Oh, ponemos todo esto en tus manos, Padre amado, y te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.